Lección de escuela sabática. Temas en el Evangelio de Juan. Cuarto trimestre, para el sábado 19 de octubre de 2024. Lección 3. Para el sábado 12 de octubre. La historia de fondo. El prólogo. Lee para el estudio de esta semana Juan 1, 1 al 5, Génesis 1, 1, Juan 1, 9 al 13, 3, 16 al 21, 9, 3 al 41, Mateo 7, 21 al 23, Juan 17, 1 al 5. Versículo para memorizar. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. La lección que estudiamos durante la primera semana trató del final de Juan, que explica por qué escribió su Evangelio. La lección de esta semana vuelve al principio del Evangelio, donde Juan expone la dirección en la que él, inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollarán. Así lo hace Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo, verdades que se remontan incluso a la etapa previa de la creación. Esta presentación al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes del propio libro. El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve al contar la historia de Jesús. Estos grandes temas se sitúan dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Jesús. La lección de esta semana comenzará con el prólogo, Juan 1, 1 al 18, y resumirá los temas principales. A continuación, estos temas se examinarán también en otros lugares del Evangelio de Juan. Juan 1, 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Comentarios por Elena G. de Guay. Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta la mente al pasado de las edades sin fin. Nos ofrece la certeza de que nunca hubo un tiempo cuando Él no estuviera en compañerismo eterno con Dios. Aquel cuya voz escuchaban los judíos entonces había estado con Dios como alguien que siempre lo hubiera acompañado. Las palabras de Cristo fueron habladas con dignidad tranquila y con una seguridad y poder que trajeron convicción a los corazones de los escribas y fariseos. Les impactó el poder del mensaje enviado por el cielo.
Dios estaba tocando la puerta de sus corazones, suplicándoles que le permitieran entrar. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Él es el Hijo eterno que posee vida eterna. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Cristo miraba hacia adelante, hacia su segunda venida. Exaltad a Jesús, página 11. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. No es la vida física la que se menciona aquí, sino la inmortalidad, la vida que es propiedad exclusiva de Dios. El Verbo, que era con Dios y que era Dios, tenía esa vida. La vida física es algo que cada individuo recibe. No es eterna o inmortal, porque Dios, el dador de la vida, la toma nuevamente. El hombre no tiene control sobre su vida, pero la vida de Cristo no provenía de otro ser. Nadie le puede quitar esa vida. De mí mismo la pongo, dijo. En él estaba la vida original, propia, no derivada de otra. Esta vida no es inherente al hombre, puede poseerla solo mediante Cristo. Mientras llevaba la naturaleza humana, Cristo dependía del Omnipotente para su vida. En su humanidad se aferraba de la divinidad de Dios y cada miembro de la familia humana tiene el privilegio de hacer lo mismo. Maranatha, el Señor viene, página 311. La cruz del Calvario, presentada una y otra vez, desplegada en cada discurso, probará ser el bálsamo sanador de vida, revelará la belleza y excelencia de la virtud. Los que siembran duda acerca de la autenticidad de las Escrituras y cuestionan la autoridad de la revelación no serán influenciados. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. La palabra eterna se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Este tema apagará la sed de la duda y, no obstante, triste es decirlo, Jesús ha sido eliminado de muchos discursos predicados por ministros adventistas. ¿Por qué? Porque esos ministros no han tenido a Jesús morando en sus corazones por la fe, no han estado vestidos con la justicia de Cristo, la voz, su educación y uso correcto. Página 348. Domingo 13 de octubre. En el principio, el Logos divino. Leemos Juan 1, 1 al 5. ¿Qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo? Juan 1, 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación. En el principio, Génesis 1:1. El Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. A continuación, Juan declara, y el Verbo estaba con Dios. En Juan 1:18, el evangelista afirma que Dios, el Hijo, está en el seno del Padre. Sea cual fuere el significado de esas palabras, una cosa es segura: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y luego dice,
y el Verbo era Dios. Pero ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original en griego, en el que existe el artículo definido él, pero no el indefinido un uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido él en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. En la frase, el verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego, por lo tanto apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el verbo estaba con el Padre. En la frase, y el verbo era Dios, el término Dios no lleva el artículo, lo que en este contexto señala las características de la divinidad. Jesús es Dios. No es Dios el Padre, sino el Hijo Divino de Dios, la segunda persona de la deidad. El apóstol corrobora esto en Juan 1, 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que una vez no existía, llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 11. ¿Por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera de alguna manera un mero ser creado? Compartí tu respuesta con tu clase el sábado y prepárate para dialogar acerca de por qué la divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe. Comentarios por Elena G. de White. Aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo mientras estuvo en la tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia. La palabra verbo existía como un ser divino, como el mismo eterno Hijo de Dios, en unión con su Padre y siendo uno con Él. Desde la eternidad se constituyó en el mediador del pacto, la persona en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si tan solo lo aceptaban. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles, el verbo, palabra, era con Dios y era Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían acerca de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán que se produciría como resultado del engañoso poder del apóstata. El plan de salvación se concibió con el fin de redimir a la raza caída y darle una nueva oportunidad. Cristo fue destinado como mediador de la creación de Dios, establecido desde los tiempos eternos para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Desde antes que el mundo fuera creado, se decidió que la divinidad de Cristo debía ser velada con la humanidad. Cristo dijo: «Me has preparado un cuerpo», pero no vino en forma humana, sino hasta que el tiempo se hubo cumplido. Entonces vino a nuestro mundo como un bebé en Belén. Exaltad a Jesús, página 74. El Señor Jesucristo, el Divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Se cita Proverbios 8, 22, 27. Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Hay luz y gloria en la verdad,
de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables, al paso que está encerrada como algo sagrado en luz, inaccesible e incomprensible. Mensajes selectos, tomo 1, página 291. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Aquí, la preexistencia de Cristo y el propósito de su manifestación a nuestro mundo se presentan como rayos vivientes de luz procedentes del trono eterno. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5, 1, 2, Mensajes selectos, tomo 1, página 291-292. Lunes 14 de octubre, la palabra hecha carne. Leemos Juan 1, 1 al 3 y 14. ¿Qué hizo Jesús? Dios mismo. ¿Y por qué es esta verdad la más importante que podamos conocer? Juan 1, 1, 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús, ni con su papel de Mesías Cristo, sino con el término Logos. En la época en que Juan escribió, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo o a la lógica y la razón en sí mismas. Además, Platón, el influyente filósofo de la antigüedad, había dividido la realidad en dos ámbitos o esferas: la celestial o inmutable, donde existe la perfección absoluta, y la terrenal, perecedera y cambiante, una representación muy imperfecta de la de arriba, donde quiera que ésta supuestamente existiera. Algunas filosofías identificaron el logos como un intermediario abstracto entre las formas eternas y las formas terrenales perecederas. Juan utiliza el término de una manera completamente diferente. Sostiene que la verdad, el logos, no es un concepto etéreo y abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Para Juan, el logos es la palabra de Dios y, lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, el Logos representa al Dios eterno que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. El Dios eterno se hizo ser humano, uno de nosotros. En Juan 1:14, el apóstol indica que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente traducida habitó significa colocar una tienda de campaña. Juan alude a Éxodo 25:8, donde Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña, para que Él pudiera habitar en medio de ellos.
Del mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo Divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con Él. Meditemos en las implicancias de lo que Juan ha escrito aquí. Dios mismo, el Creador, se convirtió en un ser humano, uno de nosotros, y vivió aquí, entre nosotros. ¿Qué nos dice esto sobre la realidad del amor de Dios por la humanidad? ¿Por qué debería reconfortarnos tanto esta asombrosa verdad? Comentarios por Elena G. de Guay para el lunes 14 de octubre. Cristo voluntariamente tomó la naturaleza humana. Fue un acto suyo y por su propio consentimiento. Revistió su divinidad con humanidad. Él había sido siempre como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de las formas de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre. Anduvo en la tierra como un hombre. Por causa de nosotros se hizo pobre para que por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Puso a un lado su gloria y su majestad. Era Dios, pero por un tiempo se despojó de las glorias de la forma de Dios. Aunque anduvo como pobre entre los hombres, repartiendo sus bendiciones por donde quiera que iba, a su orden legiones de ángeles habrían rodeado a su Redentor y le hubieran rendido homenaje. Pero anduvo por la tierra sin ser reconocido, sin ser confesado por sus criaturas, salvo pocas excepciones. Comentarios de Elena G. de Guay en Comentario Bíblico del Séptimo Día, tomo 5, página 1101. El apóstol Juan exaltó a Cristo delante de sus hermanos como aquel por quien Dios había creado todas las cosas y por quien había labrado su redención. Declaró que la mano que sostiene los mundos en el espacio y mantiene en su ordenada distribución e infatigable actividad todas las cosas en el universo es la que fue clavada por ellos en la cruz. El Hijo de Dios se humilló para levantar al caído. Por ello dejó los mundos celestiales que no han conocido el pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos, se revistió de carne humana igualándose a nosotros. Él sabía lo que significaba tener hambre, sed y cansancio. Fue sustentado por el alimento y refrigerado por el sueño. Fue un extranjero y advenedizo sobre la tierra, en el mundo, pero no del mundo, tentado y probado como lo son los hombres de la actualidad. Vivió, sin embargo, una vida libre de pecado, lleno de ternura, compasión, simpatía, siempre considerado con los demás, representó el carácter de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Los Hechos de los Apóstoles, página 376-377. Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, vino al mundo como su luz, vino a representar a Dios ante los hombres, y de él está escrito que fue ungido de Espíritu Santo y de potencia, y anduvo haciendo bienes. Hechos 10:38. En la sinagoga de Nazaret dijo: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18-19. Palabras de vida del Gran Maestro, página 342-343. Martes
15 de octubre. Oír o no oír la palabra. Leemos Juan 1, 9 al 13. ¿Qué dura realidad describe aquí Juan acerca de cómo responde la gente a Jesús? Juan 1, 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El prólogo Juan 1, 1 al 18 describe no solo quién es Jesucristo, el verbo, logos, sino también cómo se relacionaba con él la gente del mundo. Juan 1, 1 al 18. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 1:9 se le llama la luz verdadera, que ilumina a toda persona que viene al mundo. Esa luz ilumina al mundo, haciéndolo comprensible. Como dice Lewis, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. ¿Es la teología poesía? Samizdat University Press 2014, página 15, publicado originalmente en 1944. Además, observa las implicaciones de lo que dice Juan 1:9. La luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. Como veremos en el estudio de mañana, un tema importante en el Evangelio de Juan es cómo la gente recibe o rechaza a Jesús. Ese tema comienza aquí. La triste letanía es que el Mesías vino a su propio pueblo, el pueblo de Israel, y muchos no lo recibieron como Mesías. En Romanos 9 al 11, Pablo trata el mismo trágico tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús. Pero Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptaron a Jesús como su Mesías. De hecho, advierte a los gentiles que no se jacten contra los judíos, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Romanos 11:24. De manera similar, Juan dice que todos los que reciban a Jesús como su Salvador se convertirán en hijos de Dios. Esto sucede al creer en su nombre. Ver Juan 1:12-13. Juan 1:12-13. Mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He aquí la conexión entre el prólogo y la conclusión del Evangelio. En Juan 20:31, el apóstol presenta por qué escribió: para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él. Así, la introducción y la conclusión forman una especie de unidad, conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre ellos. Este vínculo apunta al objetivo global del Evangelio de Juan, que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador. ¿Cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? Comentarios de Elena G. de Guay para el martes 15 de octubre. Otra vez, pues, Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cuando pronunció estas palabras, Jesús estaba en el atrio del templo, especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas, que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús, la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto los rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. El deseado de todas las gentes, páginas 428. Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede hacer nada por sí, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural que obra en la mente, el corazón y el carácter. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido de su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma. Mediante la gracia, somos puestos en comunicación con Cristo para ser asociados con Él en la obra de la salvación. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. No es que haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, quien es el remedio para el pecado. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo, en lugar de la transgresión y la apostasía del pecador. Cuando el pecador cree que Cristo es su Salvador personal, entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios le perdona su pecado y lo justifica gratuitamente. El alma arrepentida comprende que su justificación viene de Cristo, que como su sustituto y garantía ha muerto por ella y es su expiación y su justificación. Mensajes selectos, tomo 1, página 428-430. Miércoles 16 de octubre. Temas que reaparecen: creer, no creer. Lee Juan 3:16 al 21, 9:35 al 41, 12:36 al 46. ¿De qué manera repiten estos textos el tema de la antítesis creer, no creer que aparece en el prólogo? Juan 3:16, 21.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz por temor a que sus obras sean reprendidas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 9, 35 al 41. Jesús oyó que lo habían echado fuera, y al encontrarlo le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: Lo has visto, y el que habla contigo es él. Él dijo: Creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo: Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuesen ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Juan 12, 36, 46. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Jesús dijo esto, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan y los sane. Isaías dijo esto porque vio su gloria, y habló acerca de él. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, por temor a ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el favor de los hombres que el favor de Dios. Entonces Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos: los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, y los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. 11 de los discípulos permanecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente, la mujer del pozo y el ciego de nacimiento. En el segundo grupo están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5.000 e incluso uno de los discípulos, Judas. Es interesante que la palabra, el sustantivo, fe, creencia, en griego pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer, pisteu, aparece 98 veces, en comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Este verbo es, de hecho, un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo, en lugar del sustantivo, puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en cristiano. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos, y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Como sabemos, el diablo también cree en Dios. Ver Santiago 2:19. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes, o quienes llegan a creer, tienen una actitud abierta hacia Él, incluso cuando los confronta o reprende. Vienen a Jesús y no huyen. Él es la luz que los ilumina y, por fe, creyendo, se convierten en hijos de Dios. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con Él. Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras o ven que rompe viejas tradiciones y no cumple sus expectativas.
Lo juzgan en lugar de dejar que su luz los mida y los juzgue. Esta actitud, por supuesto, se había visto una y otra vez en los líderes religiosos, que idealmente, como guías espirituales de la nación, deberían haber sido los primeros en aceptar a Jesús. ¿De qué manera vivís tu fe en Jesús en lugar de limitarte a sentir intelectualmente que es el Mesías? ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Comentarios por Elena G. de Guay, miércoles 16 de octubre. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Usted depende de Cristo para todo lo que recibe, tanto como la persona más débil, más pobre y más humilde. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Una creencia meramente especulativa no sirve de nada. ¿Cree usted en el Hijo de Dios como su Salvador personal? Si lo hace de todo corazón, entonces Dios mora en el alma y el alma en Dios. Usted representa a Jesús. Los que ocupan posiciones de confianza están siendo probados para demostrar si son hombres sabios en posiciones de confianza, para revelar si Cristo está obrando en ellos y mediante ellos de tal manera que Él pueda representar su carácter y expresarse en sus palabras y acciones frente a sus seguidores, por quienes Él mismo dio su preciosa vida. Exaltar a Jesús, página 142. El pueblo de Dios no perece actualmente por falta de conocimiento. No serán condenados por no conocer el camino, la verdad y la vida. La verdad que no ha llegado a su comprensión, la luz que no ha brillado en el alma, sino que ha sido descuidada y rechazada, los condenará. Los que jamás han tenido la luz que rechazar no se hallan bajo condenación. ¿Qué más se podía hacer por la viña del Señor que no haya sido hecho? La luz, una preciosa luz, ilumina al pueblo de Dios, pero no lo salvará, a menos que permitan que ésta lo salve, vivan plenamente de acuerdo con ella y la transmitan a otros que se encuentran en tinieblas. Dios pide que su pueblo obre. Lo que se necesita es una obra individual de confesión y abandono del pecado y de regreso a Dios. Nadie puede hacer esta obra por los demás. El conocimiento de la religión ha aumentado y proporcionalmente han aumentado las obligaciones. Una luz ha estado resplandeciendo sobre la iglesia y los condena porque no quieren andar de acuerdo con ella. Si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero han visto la luz y han oído mucho de la verdad y sin embargo no son sabios ni santos. Muchos, por años, no han progresado nada en conocimiento y verdadera santidad. Son enanos espirituales. En lugar de avanzar hacia la perfección, están retrocediendo hacia las tinieblas y la esclavitud de Egipto. Sus mentes no están entrenadas para practicar la piedad y la verdadera santidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 112-113. Es nuestro privilegio estar con la luz del cielo sobre nosotros. Así fue como Enoc caminó con Dios. No era más fácil para Enoc vivir una vida justa de lo que lo es para nosotros en nuestros días. El mundo de su tiempo no era más favorable para el crecimiento en gracia y santidad de lo que lo es ahora. Mediante la oración y la comunión con Dios, Enoc pudo escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estamos viviendo en los peligros de los últimos días y debemos recibir nuestra fuerza de la misma fuente. Debemos caminar con Dios. Se nos pide una separación del mundo porque no podemos quedar libres de su contaminación a menos que sigamos el ejemplo del fiel Enoc. En los lugares celestiales, página 72. Jueves 17 de octubre. Temas que reaparecen. Gloria. Leemos Juan 17, 1 al 5. ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró? Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús
y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El estudio de ayer se centró en la historia terrenal y humana del Evangelio de Juan, con sus enfrentamientos e interacciones entre las personas, siempre en torno a quién es Jesús y qué está haciendo. El estudio de hoy se centra en el argumento divino, cósmico, que también se encuentra en Juan. El prólogo comienza con ese relato cósmico. Jesús es presentado como el Hijo Divino de Dios, el Creador del universo. Una vez más, todo lo que antes no existía, pero llegó a existir, lo hizo solo a través de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Juan 1:3. Pero a continuación, señala la gloria de que se convirtiera en ser humano en la encarnación. Juan 1:14. Juan utiliza los términos gloria, doxa, brillo, esplendor, fama, honor, y glorificar, doxazo, alabar, honrar, ensalzar, glorificar, para hablar tanto de recibir honor de los humanos como de recibir honor o gloria de Dios. En Juan, la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora, es decir, el momento de su muerte. Comparar con Juan 2:4, 7:30, 8:20, 12, 23 al 27, 13, 1, 16, 32, 17:1. La cruz es su hora de gloria. Juan 2:4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Juan 12:23 al 27. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 16:32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta idea es bastante paradójica, porque la crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de ejecución en el antiguo mundo romano. Este increíble contraste, Dios en una cruz, ilustra el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. En el plano humano, Jesús murió en agonía como un criminal despreciado y débil que clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta especialmente en Mateo y Marcos. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Marcos 15:34. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el lado glorioso de la cruz se presenta especialmente en Lucas y Juan, como un lugar de salvación, de misericordia y donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. ¡Qué ironía! La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza, cargar con los pecados del mundo. Lucas 23, 32, 47. Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo encarnecían, acercándose y preparándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como en la hora 6, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Juan 19, 25 al 30. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pensá en lo que significa que hiciera falta algo tan drástico: Dios mismo en la cruz para salvarnos del pecado. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? Comentarios por Elena G. de Guay, jueves 17 de octubre. En Juan 17, Cristo no está orando por la manifestación de la gloria de la naturaleza humana, pues esa naturaleza nunca existió en la preexistencia de Cristo. Está orando a su Padre por una gloria que poseía en su unidad con Dios. Su oración es la de un mediador. El favor que suplica es la manifestación de aquella gloria divina que él poseía cuando era uno con Dios. Que el velo se ha quitado, dice, y brille mi gloria, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera.
Padre, dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y entonces el Padre declara, adórenle todos los ángeles de Dios. La hueste celestial se postra delante de él y eleva su canto de triunfo y gozo. La gloria rodea al Rey del cielo y fue contemplado por todos los seres celestiales. No hay palabras que puedan describir la escena que tuvo lugar cuando el Hijo de Dios fue públicamente restablecido al lugar de honor y gloria que dejó voluntariamente cuando se hizo hombre. Y hoy día Cristo, glorificado y sin embargo aún nuestro hermano, es nuestro abogado en los atrios celestiales. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1120. Oh, qué ansias tenía Cristo de salvar a los perdidos. El cuerpo crucificado en la cruz no claudicó de su divinidad, de su poder de salvar por medio del sacrificio humano a todos los que aceptaran su justicia. Al morir en la cruz, transfirió la culpa de la persona del transgresor a la del divino sustituto si aquel ejercía fe en él como su redentor personal. Los pecados de un mundo culpable, que en figura se presentaban de color carmesí, fueron imputados al divino representante. La divinidad hacía su obra mientras la humanidad sufría el odio y la represalia de un pueblo que odiaba a Dios porque Cristo se había presentado como Hijo del Altísimo. En la oración del pobre ladrón en la cruz, se escuchaba una nota diferente de la que estaba resonando por todas partes. Era una nota de fe que llegó hasta Cristo. La fe del condenado era dulce música para los oídos de Jesús. Escuchó la alegre nota de la redención y la salvación en medio de su agonía. Dios fue glorificado en su Hijo y por medio de él. Cada día con Dios, página 234. Cristo había concluido la obra que se le había confiado. Había glorificado a Dios en la tierra, había manifestado el nombre del Padre, había reunido a aquellos que habían de continuar su obra entre los hombres y dijo, yo soy glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que ellos sean uno, así como nosotros lo somos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que lo has amado, como también a mí me has amado. Así, con el lenguaje de quien tenía autoridad divina, Cristo entregó a su electa iglesia en los brazos del Padre. Como consagrado sumo sacerdote, intercedió por los suyos. Como fiel pastor, reunió su rebaño bajo la sombra del Todopoderoso, en el fuerte y seguro refugio. A él le aguardaba la última batalla con Satanás y salió para hacerle frente. El deseado de todas las gentes. Página 635. Viernes 18 de octubre. Leen El deseado de todas las gentes de Elena de White, el capítulo Dios con nosotros, páginas 11 al 18. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario, se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza.
Suyo es el mar, pues que Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos, y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora, todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo, que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancias y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzcan y florezca. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado inalcanzable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres, traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales por un ministerio amable y paciente. Obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a toda la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor, a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su Creador y granjearse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejército de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra, únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna
en sus alas. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en el silencio, fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucifer había dicho: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo, a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: «He aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad». En esas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: «Un cuerpo me has preparado». Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad, la gloria invisible tomó forma humana visible. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente, en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios, que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Así también, en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiesen contemplarla. Así, Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres, a los ojos del mundo. No poseía hermosura que lo hiciese desear, sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: «Hacedme un santuario y yo habitaré entre ellos». Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares.
Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda la doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que no es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto, tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese asemejado a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estamos sujetos, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Él dice: «Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón». Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Por su humanidad, Cristo tocaba la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como Hijo del Hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como Hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb, diciendo: «Yo soy el que soy». Así dirás a los hijos de Israel: «Yo soy, me ha enviado a vosotros». Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró él: «Yo soy», el niño de Belén, el manso y humilde Salvador. Es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice: «Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo». Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado.
Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. No se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo, glorificado, es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Acerca de su pueblo, Dios dice: serán como piedras de una diadema relumbrando sobre su tierra, porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. En los siglos venideros, Él revelará la soberana riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Jesucristo, a fin de que sea dado a conocer a las potestades y a las autoridades de las regiones celestiales la multiforme sabiduría de Dios de conformidad con el propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí y sin embargo una con el Padre. Era la gloria máxima del cielo, era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto, en nada usurpaba a Dios. Se cita Proverbio 8:22 al 27. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que, de otra manera, son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 1100. Jesús dijo: pero yo
Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cristo tiene que ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras, siempre que los seres humanos, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta actúa en su interior, su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Elena G. de White, El camino a Cristo, páginas 40 y 41. Preguntas para dialogar. ¿Por qué Juan comienza hablando de Jesús en su papel de creador? ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la creación en toda la teología? ¿Por qué, entonces, es importante que tengamos una comprensión correcta de la creación tal como se revela en las Escrituras? Profundiza en la pregunta planteada al final del estudio del domingo. ¿Qué ocurre con la cruz si en lugar de morir en ella el Dios eterno lo hubiese hecho un ser creado? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera cualquier cosa menos el Dios eterno? El discurso maestro de Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Páginas 35 al 40. Al enseñar al pueblo, Jesús creaba interés en sus lecciones y retenía la atención de sus oyentes mediante frecuentes ilustraciones sacadas de las escenas de la naturaleza que los rodeaba. Se había congregado la gente por la mañana. El sol glorioso, que ascendía en el cielo azul, disipaba las sombras en los valles y en los angostos desfiladeros de las montañas. El resplandor del sol inundaba la tierra, el agua tranquila del lago reflejaba la dorada luz y servía de espejo a las rosadas nubes matutinas. Cada capullo, cada flor y cada rama frondosa centelleaban con su carga de rocío. La naturaleza sonreía bajo la bendición de un nuevo día y de los árboles brotaban los melodiosos trinos de los pájaros. El Salvador miró al grupo que lo acompañaba, luego al sol naciente y dijo a sus discípulos: «Vosotros sois la luz del mundo». Así como sale el sol en su misión de amor para disipar las sombras de la noche y despertar el mundo, los seguidores de Cristo también han de salir para derramar la luz del cielo sobre los que se encuentran en las tinieblas del error y el pecado. En la luz radiante de la mañana se destacaban claramente las aldeanas y los pueblos de los cerros circundantes, y eran detalles atractivos de la escena. Señalándolos, Jesús dijo: «Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Luego añadió: «Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». La mayoría de los oyentes de Cristo eran campesinos o pescadores, en cuyas humildes moradas había un solo cuarto, en el que una sola lámpara desde su sitio alumbraba toda la casa. Así, dijo Jesús: «Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Nunca ha brillado ni brillará jamás otra luz para el hombre caído, fuera de la que procede de Cristo. Jesús, el Salvador, es la única luz que puede disipar las tinieblas de un mundo caído en el pecado. De Cristo está escrito: «En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres». Solo al recibir vida podían sus discípulos hacerse portaluces. La vida de Cristo en el alma y su amor revelado en el carácter los convertiría en la luz del mundo. La humanidad por sí misma no tiene luz. Aparte de Cristo, somos un cirio que todavía no se ha encendido. Como la luna cuando su cera no mira hacia el sol, no tenemos un solo rayo de luz para disipar la oscuridad del mundo. Pero cuando nos volvemos hacia el sol de la justicia, cuando nos relacionamos con Cristo, el alma entera fulgura con el brillo de la presencia divina. Los seguidores de Cristo han de ser más que una luz entre los hombres, son la luz del mundo.
A todos los que han aceptado su nombre, Jesús dice: os habéis entregado a mí y os doy al mundo como mis representantes. Así como el Padre lo había enviado al mundo, Cristo declara: los he enviado al mundo. Como Cristo era el medio de revelar al Padre, hemos de ser los medios de revelar a Cristo. Aunque el Salvador es la gran fuente de luz, no olvidéis, cristianos, que se revela mediante la humanidad. Las bendiciones de Dios se otorgan por medio de instrumentos humanos. Cristo mismo vino a la tierra como Hijo del Hombre. La humanidad, unida con la naturaleza divina, debe relacionarse con la humanidad. La Iglesia de Cristo, cada individuo que sea discípulo del Maestro, es un conducto designado por el cielo para que Dios sea revelado a los hombres. Los ángeles de gloria están listos para comunicar por vuestro intermedio la luz y el poder del cielo a las almas que perecen. ¿Dejará el agente humano de cumplir la obra que le es asignada? En la medida de su negligencia, priva al mundo de la prometida influencia del Espíritu Santo. Jesús no dijo a sus discípulos: esforzaos por hacer que brille la luz, sino: alumbre vuestra luz. Si Cristo mora en el corazón, es imposible ocultar la luz de su presencia. Si los que profesan ser seguidores de Cristo no son la luz del mundo, es porque han perdido el poder vital. Si no tienen luz para difundir, es prueba de que no tienen relación con la fuente de luz. A través de toda la historia, el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, hizo de los hijos fieles de Dios la luz de los hombres de su generación. José fue portaluz en Egipto. Por su pureza, bondad y amor filial, representó a Cristo en medio de una nación idólatra. Mientras los israelitas iban desde Egipto a la tierra prometida, los que eran sinceros entre ellos fueron luces para las naciones circundantes. Por su medio, Dios se reveló al mundo. De Daniel y sus compañeros en Babilonia, de Mardoqueo en Persia, brotaron vívidos rayos de luz en medio de las tinieblas de las cortes reales. De igual manera, han sido puestos los discípulos de Cristo como portaluces en el camino al cielo. Por su medio, la misericordia y la bondad del Padre se manifiestan a un mundo sumido en la oscuridad de una concepción errónea de Dios. Al ver sus obras buenas, otros se sienten inducidos a dar gloria al Padre Celestial, porque resulta manifiesto que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. El amor divino que arde en el corazón y la armonía cristiana revelada en la vida son como una vislumbre del cielo, concedida a los hombres para que se den cuenta de la excelencia celestial. Así es como los hombres son inducidos a creer en el amor que Dios tiene para con nosotros. Así, los corazones que antes eran pecaminosos y corrompidos son purificados y transformados para presentarse sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Las palabras del Salvador, vosotros sois la luz del mundo, indican que confió a sus seguidores una misión de alcance mundial. En los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado una muralla de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. Las palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas de cuantas habían escuchado de sacerdotes o rabinos. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio y el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta. Enseñó a amar a toda la familia humana, elevó al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía su propio egoísmo. Anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo. Así como los rayos del sol penetran hasta las partes más remotas del mundo, Dios quiere que el Evangelio llegue a toda alma.
en la tierra. Si la Iglesia de Cristo cumpliera el propósito del Señor, se derramaría luz sobre todos los que moran en las tinieblas y en regiones de sombra de muerte. En vez de agruparse y rehuir la responsabilidad y el peso de la cruz, los miembros de la Iglesia deberían dispersarse por todos los países para irradiar la luz de Cristo y trabajar como Él por la salvación de las almas. Así, este Evangelio del Reino sería pronto llevado a todo el mundo. De esta manera ha de cumplirse el propósito de Dios al llamar a su pueblo desde Abraham en los llanos de Mesopotamia hasta nosotros en el siglo actual. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y serás bendición. Para nosotros, en esta postrera generación, son esas palabras de Cristo que fueron pronunciadas primeramente por el profeta evangélico y después repercutieron en el Sermón del Monte. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si sobre nuestro espíritu nació la gloria del Señor, si hemos visto la hermosura del que es señalado entre 10.000, y todo el codiciable, si nuestra alma se llenó de resplandor en presencia de su gloria, entonces estas palabras del Maestro fueron dirigidas a nosotros. ¿Hemos estado con Cristo en el monte de la transfiguración? Abajo, en la llanura, hay almas esclavizadas por Satanás que esperan las palabras de fe y las oraciones que las pongan en libertad. No solo hemos de contemplar la gloria de Cristo, sino también hablar de su excelencia. Isaías no se limitó a contemplar la gloria de Cristo, sino que también habló de Él. Mientras David meditaba, el fuego ardía, y luego habló con su lengua. Cuando pensaba en el amor maravilloso de Dios, no podía menos que hablar de lo que veía y sentía. ¿Quién puede mirar por la fe en el plan maravilloso de la salvación, la gloria del Hijo unigénito de Dios, sin hablar de ella? El amor insondable que se manifestó en la cruz del Calvario por la muerte de Cristo para que no nos perdiésemos, mas tuviésemos vida eterna. ¿Quién lo puede contemplar y no hallar palabras para ensalzar la gloria del Señor? En su templo, todos los suyos le dicen gloria. El dulce cantor de Israel lo alabó con su arpa, diciendo: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. La cruz del Calvario debe levantarse en alto delante de la gente para que absorba sus espíritus y concentre sus pensamientos. Entonces, todas las facultades espirituales se vivificarán con el poder divino que viene directamente de Dios. Se concentrarán entonces las energías en una actividad genuina por el Maestro. Los que obren enviarán al mundo rayos de luz como agentes vivos que iluminen la tierra. Cristo acepta con verdadero gozo todo agente humano que se entrega a Él. Une lo humano con lo divino para comunicar al mundo los misterios del amor encarnado. Hablemos de ellos, oremos al respecto, cantémoslo. Proclamemos por todas partes el mensaje de su gloria y sigamos avanzando hacia las regiones lejanas. Las pruebas soportadas con paciencia, las bendiciones recibidas con gratitud, las tentaciones resistidas valerosamente, la mansedumbre, la bondad, la compasión y el amor revelados constantemente son las luces que brillan en el carácter, en contraste con la oscuridad del corazón egoísta en el cual jamás penetró la luz de la vida. Mensajes selectos: los indulgentes menospreciarán a los infieles. Elena G. de White. Los que han sido indulgentes consigo mismo y han estado listos para ceder al orgullo, la moda y la ostentación, despreciarán a los concienzudos, a los que aman la verdad, a los que temen a Dios, y en esta obra aquellos menospreciarán al mismo Dios del cielo. En el nombre del Señor aconsejo a todo su pueblo a confiar en Dios y no empezar a prepararse ahora para encontrar una posición fácil con relación a cualquier emergencia del futuro, sino a permitir que Dios haga los preparativos para las emergencias. Como nuestros días serán nuestras fuerzas, cuando el cristiano está esperando deberes y severas pruebas que anticipa que vendrán sobre él debido a su profesión de fe cristiana,
Es propio de la naturaleza humana contemplar las consecuencias y evadirla, y esto ocurrirá en forma decidida a medida que nos acercamos al fin de la historia de la tierra. Podemos ser animados por la veracidad de la palabra de Dios, de que Cristo nunca defraudó a sus hijos como su seguro dirigente en la hora de la prueba, pues tenemos el registro veraz de que los que han estado bajo los poderes opresores de Satanás han tenido a su disposición una gracia proporcional a sus días. Dios es el fiel y no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Puede haber grandes montañas de dificultades en cuanto a cómo cumplir con las demandas de Dios y, sin embargo, no aparecer como que se desafían las leyes del país. El creyente no debe estar haciendo grandes preparativos para protegerse de las pruebas, porque es solo un instrumento de Dios y debe avanzar con un solo gran propósito, con su mente y su alma fortalecidas día tras día, para no sacrificar un solo principio de su integridad. Sin embargo, no se jactará, no expresará ninguna amenaza, ni dirá lo que hará o no hará, pues no sabrá lo que va a hacer hasta que sea probado. No debemos irritar a los vecinos que observan el domingo. Debe haber una constante andar en toda humildad. No debe haber ninguna ocasión para que nuestros enemigos nos acusen con razón de ser desobedientes a la ley, ni debemos desafiar las leyes debido a alguna imprudencia de nuestra parte. No debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo, haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos en ese día, con el expreso propósito de exhibir nuestra independencia. Nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para alabar, no debe haber ninguna demostración ruidosa. Consideremos cuán terriblemente lamentable es el engaño que han tomado cautivo al mundo, y por todos los medios que estén a nuestro alcance, tratemos de iluminar a los que son nuestros más acervos enemigos. Si él, el cristiano, acepta los principios en virtud de los cuales obra el Espíritu Santo, el espíritu que él debe tener para estar preparado para el cielo, no hará nada desafiante o presuntuoso para despertar la ira y la blasfemia contra Dios. No habrá muertos entre los hijos de Dios después del fin del tiempo de prueba. Después que Jesús se levante del trono como mediador, todo caso estará decidido, y la opresión y la muerte de los hijos de Dios no serán entonces un testimonio a favor de la verdad. Os instamos a considerar este peligro, lo que más debemos temer en el cristianismo nominal. Tenemos muchos que profesan la verdad que serán vencidos porque no conocen al Señor Jesucristo. No pueden establecer diferencias entre su voz de Jesús y la de un extraño. No debemos temer en nada por una persona, aún en medio de una apostasía general, con tal que ella tenga una experiencia viva en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Cristo está formado dentro de alguien, Cristo, la esperanza de gloria, tanto el ignorante como el educado pueden presentar el testimonio de nuestra fe al decir: yo sé a quién he creído. 2 Timoteo 1:12. Algunos no podrán señalar en dónde está equivocado su adversario en sus argumentos, pues no tuvieron ninguna de las ventajas que otros han tenido. Sin embargo, no serán subyugados por la apostasía, porque tienen la evidencia en su propio corazón de que poseen la verdad. Y los asaltos de Satanás no pueden moverlos de su conocimiento de la verdad y no tienen ninguna duda o temor de estar en el error. Cuando el libertinaje, la herejía y la incredulidad llenen la nación, habrá muchos hogares humildes donde personas que nunca han escuchado la verdad elevarán oraciones contritas y sinceras, y habrá muchos corazones que sentirán el peso de la opresión por la deshonra que se le infiere a Dios. Somos demasiado estrechos en nuestras ideas, somos jueces pobres, porque muchos de estos serán aceptados por Dios debido a que reciben todo rayo de luz que brilla en su camino. Manuscrito 6, 1889.